Cristian Castaño, especialista en seguridad nacional. Cristian, buenos días, mucho gusto. Muy buenos días, Nino. ¿Excesos? Bueno, sin duda, ante la intervención de una de las instituciones más relevantes para el país, en una de las crisis también que sin precedentes se nos presenta en México, para enfrentar un antagonismo que no es propio del país, que tiene un fenómeno con extensiones transnacionales, en donde nuestras más de 2.000 instituciones policíacas, la corrupción en muchas de las entidades, gobiernos estatales y municipales, ha obligado a determinar que esta institución, que está preservada constitucionalmente para la defensa exterior y la preservación de la seguridad interior de la República, tenga que intervenir. Pues evidentemente, claro que sin un marco legal que establezca los límites de lo que es la seguridad pública, la seguridad interior y la defensa exterior, pueden darse este tipo de fenómenos, los cuales, por supuesto, tienen que perseguirse, tiene que establecerse un marco legal para que podamos con claridad y certeza determinar cuándo ha habido un abuso, pero también me parece que es muy importante que no se puede mancillar o manchar toda una institución por estos actos arbitrarios que pudieron ser cometidos por algunos sujetos, y que no puede decirse, el ejército está haciendo esto de una manera generalizante, además pues afectando el prestigio, la imagen y la identidad de una de las instituciones más representativas de la República. Y más respetables, porque tú cuando empezabas, yo te iba a interrumpir, pues la institución como el ejército como instituciones de las más respetables que hemos tenido y de las que más nos garantizan confianza en nuestro país. Doctor Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Adrián, mucho gusto. Buenos días. ¿El ejército está preparado para hacer este tipo de investigaciones o para llevar a cabo esta lucha contra el narcotráfico? Yo vengo del ámbito de las ciencias de la salud, soy médico. Si de repente hubiera una huelga de médicos generales de la consulta externa y de repente nosotros pusiéramos a los médicos cirujanos a atender la consulta externa, nos iba a incrementar enormemente el número de cirugías que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque el cirujano tiene una visión quirúrgica de las cosas y la forma de resolver los problemas es de una forma quirúrgica. El ejército está entrenado y capacitado para eliminar, incluso ellos le llaman dar de baja, que es una forma muy eufemística de asesinar a una persona, es decir, neutralizarla es aniquilarla como enemigo. Y aquí hay una cosa que yo quisiera poner muy fuerte en la mesa, que la institución de las Fuerzas Armadas, no solo el Ejército, la Marina, sino la Fuerza Aérea también, han vivido un proceso de distorsión gravísima en la que, sobre pretexto de que nuestras instituciones civiles de seguridad están corruptas, no funcionan bien, tal, entonces se echó la mano del Ejército para distorsionar la dimensión. Por ejemplo, en las carreras el derecho a la educación, por ejemplo, que no hay becas, que no hay laboratorios, que no hay nada. En cambio, todos los estudiantes de las Fuerzas Armadas tienen becas muy altas, tienen laboratorios, tienen todo, y tienen incluso emolumentos y tienen los recursos suficientes, es decir, se distorsiona. Y ex subprocurador general de la República, Federico, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, gracias por invitarme. El presidente dijo ayer, son héroes. Lo son, indudablemente. Aquí en esta mesa hoy se han tocado varios puntos que no pueden concatenarse. Difiero del doctor radicalmente, coincido con el maestro Castro, coincido con el visitador Castaño, con el visitador, en sus números son muy similares a los que nosotros en la academia, con motivo de los análisis académicos y dogmáticos que hacemos, obtenemos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Evidentemente, doctor, no se confunden ni la seguridad pública ni la seguridad nacional, se tocan por el estado en el que estamos viviendo, se tocan, y hay aristas que tocan precisamente los antagonismos internos que definen la seguridad nacional. Es tan grave la inseguridad pública que ha vulnerado precisamente estos principios de seguridad nacional. Entonces, la confusión no se da si hay un atentado claro y una violación clara
a los principios de seguridad nacional. La intervención del ejército requiere, ahí sí coincido con usted, doctor, claras normas, leyes precisas, porque en los regímenes como el nuestro necesitamos estar atentos a lo que establece la ley. Tenemos una ley de seguridad nacional que ha dormido el sueño de los justos y que no es precisamente una ley que pudiese resolver la situación, pero sí coadyuvaría mucho a esta precisión y a esta claridad. Tenemos una confusión de normas del mismo nivel, como el Código de Justicia Militar y como el Código Penal Federal. Por ejemplo, tenemos una jurisdicción militar válida, nos guste o no, desde 1917. Un artículo 13 que ha sido intocado a pesar de las 530 reformas que tiene la Constitución. Esto hace muy lamentable y muy difícil el entendimiento del derecho militar. Estamos exigiéndoles condiciones para los que no fue diseñada la mentalidad y el mensaje del constituyente. Están interviniendo, no, doctor, para resolver el problema, no lo van a resolver. Ellos son los primeros que lo entienden y lo consienten así, pero lo van a contener y lo están conteniendo. ¿Se imagina usted el país que tendríamos sin la contención de las Fuerzas Armadas permanentes? Ni usted ni yo estaríamos aquí, eso se lo aseguro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien me honro de haber visto nacer, con Pati que está aquí con nosotros, y la vimos nacer y la vimos crecer y descomponerse, y componerse, bueno, tiene una tarea también muy difícil, precisamente porque tiene que ayuntar dos regímenes jurídicos, el fuero de guerra y el fuero civil. Pero ellos decían que el ejército ha cambiado su estrategia, porque la lucha contra los narcos los ha llevado a eso, a tener ahora una estrategia de punta, tecnología de punta y material de punta. O sea, ahorita lo estoy buscando porque quiero ver la nota. No, absolutamente. Entonces, ¿el ejército antes era un ejército tranquilo? No, es un ejército popular. Es un ejército para el DN3, para atender los problemas que presentaba la nación. Un ejército de paz. Es un ejército popular y un ejército de paz. Es un ejército que nace del pueblo para el pueblo y es un ejército de paz, precisamente para atender esos antagonismos internos que nosotros entendemos como principios de la seguridad nacional, maestro. Entonces, de la seguridad interior y exterior, que es fundamentalmente los conceptos que conocemos como seguridad nacional. Ahora, ¿qué ha cambiado sus estrategias? Sí, aquí hemos dicho, el ejército no tendría que estar haciendo funciones de policía, no son sus funciones, tiene una función y un rango constitucional mucho más elevado. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos subiendo al ejército como subir a un boxeador al ring, pero con las manos atadas. Es lo que pone el ejemplo del médico. Aquí tengo nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por el servicio que han prestado al país. Que ha habido errores, es cierto. Que ha habido excesos, es cierto, por desgracia, y estamos preocupados. También nos acompaña la doctora Mirel Rocaki, profesora investigadora de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Mirel, mucho gusto. Muy buenos días, Nino, muy buenos días a todos los integrantes de la mesa. Pues efectivamente hay un problema de uso o mal uso de los conceptos. El ejército, la Constitución es muy clara, el artículo 13 lo establece, desde luego en cuanto al fuero, y lamentablemente el 57 del Código de Justicia Militar contraviene el artículo 13 de la Constitución. El artículo 13 no ha sido reformado desde el 17, por eso habla de cuando esté implicado un paisano dentro de algún evento en donde se lesiona el interés de un particular. En ese sentido, habría que revisar, y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo ha asumido en ese sentido. Tan es así que dio por terminada una época de la jurisprudencia y abrió una nueva época para la nueva visión en el concepto de la protección de los derechos humanos, siempre buscando el principio pro persona. Entonces, aquí ya a partir del 10 de junio del 2011, del año pasado,
la Corte ya no sostiene necesariamente la jurisprudencia anterior cuando se estaba hablando de que la Corte se ha pronunciado para darle esa apertura y considerado que dentro de las facultades del Ejecutivo Federal están el hacer uso del ejército para estos casos. Bueno, hasta ahí las cuestiones meramente jurídicas de que nuestros paradigmas están cambiando. Mendy, ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pati, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Nino. Ya han abordado mucho mis compañeros en esta mesa varios temas que a mí me preocupan. Yo quisiera verlo un poco desde una mirada externa, porque es evidente que México va a enfrentar una conflictiva en los organismos internacionales con severos cuestionamientos, mucho peor que la que se enfrentó con respecto a Chiapas. Esto es una realidad y creo que tenemos que verlo como es ya y como va a ser todavía en el futuro. Mucho de esto motivado precisamente porque México asume compromisos derivados de tratados internacionales que hoy son ley vigente y reforzado con una reforma constitucional. El primero, en donde dice esos derechos tienen prioridad. Entonces, creo que nosotros vamos a enfrentar esa conflictiva. A mí me preocupa que una institución como el Ejército, en un país donde las instituciones están todavía tan débiles, y siendo una institución tan importante y tan fuerte, haya sido sometido y esté siendo sometido a una exposición y un desgaste enorme, que obviamente, digámoslo, genera conflictos al interior del propio ejército, porque bueno, someterse a esta situación no es precisamente el lugar donde ellos querían estar, ¿verdad? Pero también genera tensiones con la sociedad, en donde por un lado lo ve como los únicos salvadores mientras nuestra situación de seguridad es tan precaria, pero por otro lado genera temor, una presencia que no está declarada con reglas claras. Me refiero que si hay regiones que no pueden ser controlables o son territorios fuera de la ley, bueno, entonces habría que haber declarado esos territorios como tal y plantearnos las reglas que operan para este conflicto, que son reglas de carácter humanitario. Entonces, creo que es una situación compleja la que está viviendo al interno. A lo externo va a ser abrumador, el cuestionamiento, sobre todo porque las quejas contra el ejército señalan delitos de lesa humanidad en muchos de los casos. Estamos hablando de torturas, desaparición forzada, detención arbitraria y homicidios. Estamos hablando de situaciones verdaderamente complejas en el marco internacional y que obviamente pues México hace rato se había comprometido a que eso no sucedería en el territorio. Y por otro lado, a mí me preocupa que esta exposición tan fuerte del ejército, mandarlo a la primera línea de combate, no haya venido acompañado de cambios sustantivos en el terreno de la justicia. Le piden con mucho respeto, con mucha tranquilidad y todo. Tú quedas aterrorizado, ese es el caso. Aterrorizado y no te pasó absolutamente nada. No, pero no te pasa nada. No, pero mentalmente, psicológicamente. Es lo que yo quisiera que quedara claro. Mira, hablamos con los reporteros de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas. Nadie puede salir 7, 8 de la noche a trabajar a las carreteras, de hecho, de los reporteros. Por el temor y el peligro y todo, y los riesgos, no tiene nada que ver con el ejército. Pero dice, imagínate si nos llegáramos a encontrar un retén, que si nos tiene que haber a esas horas, y me quiero imaginar que los haya, pues que no salen. Entonces, ¿qué ha pasado con el ejército? Que la gente le tenía un gran respeto y ahora le tiene un gran temor, pero Marat, tú tenías que contestar. Sí, digo, a mí me preocupa que la doctora Olamendi pues tenga tal desconocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución fuerte, una institución sólida, y además a partir de la administración del doctor Plasencia ha actuado con toda firmeza en contra de las violaciones a derechos humanos. No se vale una sola violación a derechos humanos. En eso estamos de acuerdo, pero hay que diferenciar la institución del ejército contra los servidores públicos que actúan mal. Identificar como violaciones a derechos humanos única y exclusivamente las recomendaciones es absolutamente un error que además se repite constantemente. A partir de un patrón, por ejemplo, déjame poner un ejemplo,
a partir de un patrón que hemos detectado, que detectamos sobre los cateos ilegales, 3.786 quejas de 2006 a 2011, donde sabemos la dificultad que hay para probar este tipo de hechos. Hemos conciliado algunos, hemos recomendado en otros, pero este es un hecho difícil, porque si tú te vas con tu vecino a veces no quiere testificar. No obstante esa situación, al ver el número de quejas, evidentemente, se emitió la Recomendación General 19 en materia de cateos ilegales, donde tocamos 5 temas importantes. El mal uso del procedimiento de la reforma constitucional, la presencia de los testigos en el cateo. Los testigos no pueden ser las autoridades que llevan a cabo el cateo. La flagrancia simulada, es decir, entran a tu casa sin ninguna orden de cateo, violan la normatividad a partir de lo que encuentran o de lo que siembran, se inicia una causa penal. Y el uso del detector molecular GT200, que lo señalamos también en la Recomendación General 19. La Recomendación General 19 se emitió a todos las autoridades de procuración y de seguridad pública del país, y yo insisto en el dato en el cual coincidimos con Federico. No estamos hablando de un 1%, que son las recomendaciones de demostración de violaciones a derechos humanos. Estamos hablando del 38%. Del 38% aún con la dificultad que esto significa. Lo que yo te puedo decir, Nino, es que tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que va hasta el último rincón del país, con visitadores adjuntos profesionales, con peritos médicos, con peritos criminalistas, que vamos, insisto, hasta el último rincón del país, como fue una recomendación del caso Almanza. Antes de cualquier autoridad ministerial estuviera ahí, nosotros hicimos la reconstrucción de los hechos con la señora Cintia, con el señor Martín. Ahí estuvimos y demostramos la violación a derechos humanos donde perdieron la vida Martín y Brian Almanza. Absolutamente nada. Los dueños, que nos dejaron todos sus datos porque vinieron, nos trajeron las fotografías, les voltearon todo al revés, pero no, faltaba un solo documento. Sus secretarias estaban al borde de todo, ¿verdad? De soponcio, de lo que tú quieras. Eso fue terrible. No quisieron presentar ninguna denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque ellos dijeron nos van a batear. Si no, es que no les robaron un solo documento, ni se llevaron absolutamente nada. Les voltearon las dos empresas porque tenían información de que ahí se encontraban unos sicarios. Y no encontraron absolutamente nada. Buscaron dinero también, ellos decían que estaban buscando dinero, las personas estaban aterrorizadas, y no pasó nada, pero ellos no quisieron ir, y ahorita nos van a conseguir los datos, porque nos dejaron los datos, que si algún día, esto fue hace como un año, año y medio, si algún día llegaran a presentarse y dicen, no, nosotros no queremos dificultades ni queremos problemas. Cristian. Mira, permítame exponer brevemente, es la certeza o incerteza jurídica en la cual se encuentra el ejército y por qué deben de estar en las calles o no deben de estar en las calles. El artículo 89 constitucional en su fracción sexta establece que preservar, como facultad del presidente de la República, preservar la seguridad nacional en los términos de la ley de seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente. ¿Qué es la Fuerza Armada Permanente? Es el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Aquí la Constitución incorpora el concepto de seguridad interior. Ahora, ¿qué dice la Ley de Seguridad Nacional vigente? Ahora veremos lo que presentó el presidente y lo que dictaminó el Senado, pero la que es vigente establece que son amenazas a la seguridad nacional los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Esta es una amenaza a la seguridad nacional. Y hay otra amenaza a la seguridad nacional, actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. A ver, aquí el concepto de delincuencia organizada está dentro de las amenazas a la seguridad nacional y por eso es que no puede arbitrariamente decir, oye, el ejército no tiene ninguna competencia. Sí, nada más que los alcances del concepto de seguridad interior no han sido determinados. ¿Qué dice la ley orgánica del ejército y la Fuerza Aérea? ¿Cuáles son las atribuciones del ejército? Ahorita que decíamos, es atender a la población, es los casos de emergencia. ¿Qué dice el artículo 1 de la ley orgánica del ejército? Como atribuciones, misiones generales son defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. ¿A qué se refiere? Es la defensa exterior de la nación. Garantizar la seguridad interior. Otra vez,
se establece el concepto de seguridad interior, nada más que no nos dicen de qué se trata seguridad interior. Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales. Que siempre lo han hecho. Y en caso de desastre, prestar ayuda. Sí. La ley orgánica de la Marina establece, aquí los marinos fueron mucho más específicos, bueno, el legislador en cuanto a las atribuciones de la Marina, y sí establece claramente la atribución de combatir el tráfico ilegal de personas, de armas, estupefacientes y psicotrópicos en los términos de la legislación aplicable. Se van incluso a los 3 delitos más importantes, más de mayor lucro a nivel transnacional, como es el tráfico de personas, el tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes. Antes se hacía el tráfico de personas, ¿no? Sí, pero no en el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, en donde el que controla el mercado de armas, controla el mercado de drogas, controla el mercado de personas y además controla piratería y controla toda la delincuencia común como fenómeno que hoy estamos viendo que sí no es la misma delincuencia que veíamos hace 15 o 20 años. La globalización no solamente impactó a los mercados legales, sino también a los mercados ilegales. Yo tengo, se llama RDGM, una de las empresas, está en Avenida San Vicente 24. No, que no quiere broncas. Dice el dueño que no quiere broncas. No quiere broncas porque no le robaron nada. Pero esta es una, y la otra empresa también ahí en Atizapán, que es la vecina, su empresa que está a un lado, que es una empresa diferente, que son los vecinos. A las dos los pasaron, que ellos no quieren tener broncas. Ahí están sus datos. No que sería bueno que me lo tomen en cuenta. Les hemos insistido mucho que las recomendaciones que competen al Ejército deberían ser dadas al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, es a él, porque en esta facultad del artículo 89, él ha dispuesto de la Fuerza Armada para esa función, y ahí yo creo que han actuado con mucha tibieza, sin poner las cosas claras, los puntos sobre las IES, de quién es la alta responsabilidad. Y yo quiero desde aquí insistirle al gobierno de Calderón, insistirle a sus voceros, a su secretario de Gobernación, que entendemos perfectamente quiénes son los muertos, quién los matan, y que en muchos de los casos no es directamente los elementos del Ejército, de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad del Estado mexicano. Eso lo tenemos claro. Pero como fenómeno sociológico, como fenómeno económico, como fenómeno político, es la responsabilidad de un gobierno que lleva ya casi 70,000 personas ejecutadas en esta guerra que hoy ya no le quiere llamar guerra. Que el tráfico de armas es una acción inminente, evidente, a vista de todos, propiciada por esas fuerzas de seguridad que dicen protegernos, que dicen cuidarnos. A nosotros nos escudriñan y nos revisan. Qué bueno, Nino, que a ti o a mí no nos pasa nada y nos tratan con respeto. Sin embargo, no, pero sí me asusté. No, pero voy a Más yo no quería ni llegar a donde estaban los militares. Ahora imagínate que tú vas en tu comunidad y de repente te sale un grupo de caras pintadas y te checa ahí en la vereda por donde tú vas caminando a llevar tu ganado o a ir al campo a trabajar. Y te retienen varias horas. Y te interrogan y te someten a interrogamiento y después te sueltan. La gente eso ya no lo denuncia, pero eso es algo cotidiano y reiterado en diferentes... Había una pregunta que a mí no me gusta. ¿A dónde vas? ¿Y quién eres también? No, espérame, pero que soy culpable de algo. Bueno. Eso no entendí. ¿A dónde ahora, vas? Llamaba mucho la atención, Pati Olamendi, es la reacción de organismos internacionales en el sentido. El presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, el doctor Reguera, me ha instruido para que esta vicepresidencia haga un análisis muy concienzudo y veamos los riesgos a los que nos vamos a enfrentar muy pronto sobre estos ya. Entonces, sí es un riesgo, pero no es un riesgo para Calderón ni para el ejército, es un riesgo para el país. El país tiene que tener una estrategia de defensa en materia de derecho internacional y estamos trabajando en eso. 2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución fuerte, sólida y respetable. La he visto de adentro y de afuera. Esa conciliación que dice el visitador es un proceso largo, es un proceso de esfuerzos y es un proceso de voluntades. Cuando se llega a esa conciliación
que en cierta manera lo que hace es abortar una recomendación, es porque las dos partes han trabajado intensamente, con respeto a los derechos humanos y con voluntad. Esa voluntad la ha expresado siempre el Ejército Mexicano. No hay una recomendación que no te hayan aceptado. Todas las aceptan, todas las analizan, y de los 6.121 quejas que mencionabas, en el sentido de que has llegado al 98.4 de resolución sin llegar a la queja, es porque ha existido la voluntad del Ejército de conciliar, de reparar y de castigar. Hablabas, doctor, de militares, 5 generales, para ser precisos, que están sujetos a proceso. Sí, el Ejército es el primero que está interesado, como decía Cristian, en que no se generalice la corrupción. Claro. Hablamos de corrupción y hablamos de impunidad. Sí, en el fuero civil tenemos 98% de impunidad. ¿Cierto o no, visitador? Y en el fuero militar, ¿cuánta impunidad hay? Hasta el momento hay suspensión de las, por ejemplo, de las averiguaciones que mencionabas, que están en proceso. Pero casos de impunidad en donde se ha llegado a la conclusión, al ejercicio de un procedimiento judicial, ay, las cárceles militares las puedes comparar con las cárceles de Nuevo León, los procedimientos militares que son orales, y al final de cuentas, ¿por qué le tienen miedo? Yo no le tengo miedo, pero ¿por qué se le tiene miedo a la jurisdicción militar si es otro concepto y otra tutela? La tutela es la disciplina militar, que es la columna vertebral de su ejercicio. Entonces, ¿pueden coexistir los dos fueros? Claro que pueden coexistir y están coexistiendo. ¿Tardan en otro país, en Estados Unidos o en Francia o en España, en tener a sus cuerpos policíacos bien entrenados y capacitados y con toda la seguridad de que son gente confiable, con los controles de confianza? Ahí es en donde estamos fallando muchísimo las autoridades civiles también. El 21 de la Constitución establece que la persecución de los delitos está a cargo de civiles, no de militares. Entonces, la Constitución no se lee con un solo artículo, se tiene que leer en su conjunto, es un cuerpo legislativo que se tiene que entrelazar todos sus ordenamientos, y desde luego con la nueva dirección, vuelvo a insistir, parece que soy muy reiterativa, pero a partir del año pasado los conceptos de interpretación de la Constitución son totalmente diferentes, y México no es una isla en este planeta. México tiene que cumplir con todos sus ordenamientos internacionales, con todos los compromisos internacionales. ¿Cómo se van a recordar todas estas intervenciones? Y no es que en México la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores diga qué es seguridad interior o qué es seguridad pública o qué es seguridad nacional. Eso no nos sirve para nada. Tenemos que estar en el contexto mundial. Y si nosotros aquí decretamos que para mí esto va a ser seguridad interior, pero para los organismos internacionales es otra cosa, pues estamos muy mal, porque nos estamos cobijando con una cobija que no nos sirve. Pati, ¿qué es lo que se va a pensar o cómo se va a recordar estos momentos? Muy difíciles para el país, porque a las denuncias que ya existen en organismos internacionales se van a sumar muchas más, como un periodo muy negro en la vida de México, una situación grave, y yo quiero ver las consecuencias. A mí me tocó asumir la responsabilidad de que se creó esta subsecretaría para asumir precisamente los compromisos derivados de violaciones a derechos humanos provocados sobre todo en Chiapas, y quiero decirles que realmente es muy complejo el litigio, pero lo que está diciendo el segundo visitador pues me da más elementos de preocupación. ¿Y por qué lo quiero ser muy franca? Porque miren, si dice, ya presentamos más de 50 denuncias, y esas denuncias la PGR no las ha asumido, y esto y demás, pues ya son 50 y tantas denuncias en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque ya se agotaron los procedimientos internos, no hay respuesta, te vas al ámbito, y litigar 50 y tantos casos en el ámbito internacional es una verdadera locura. Lo otro que me gustaría un poco aclarar aquí, porque creo que aquí también hay muchas confusiones. Existe en Naciones Unidas, pero sobre todo en la OEA, se creó un nuevo concepto de seguridad multidimensional. Y esto es un concepto que recupera las nuevas amenazas, ¿sí? ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? El hambre, por supuesto, los desastres naturales, el crimen organizado, entre otros. Pero es un concepto construido por la comunidad internacional para que
se tomen medidas de prevención. Lo otro es la Convención de Delincuencia Organizada, en donde te señalan los crímenes considerados de delincuencia organizada o los delitos, que es tráfico de drogas, tráfico de personas, trata de personas y tráfico de armas. A mí me parece, por supuesto, ninguno de estos puede contradecir los tratados en materia de derechos humanos, porque los tratados en materia de derechos humanos son normas que están por encima de esta situación. Yo creo que aquí hay una confusión porque nada puede contradecir, por ejemplo, una situación contra la tortura o contra la detención arbitraria y demás. Entonces, creo que si el Senado y la Cámara revisan nuevamente estos conceptos, nos van a ayudar. Pero por favor, yo no puedo poner conceptos que vienen de una conferencia de seguridad multidimensional a contradecir tratados en materia de derechos humanos. Me parece que es un tema preocupante.